Saludos, bienvenidos a la segunda parte de la lección número 64 de nuestro curso de precálculo. Estamos considerando estas dos sucesiones al final de la primera parte de esta lección. Esta que se llama a sub n y cuyos términos, varios términos estoy mostrando aquí en este conjunto, y esos términos son el 1, el 1.25, el 1.2525, el 1.252525, el 1.25252525, el 1.2525252525, etcétera. O sea que fíjense que cada término de esa sucesión se obtiene del anterior añadiéndole el número 25 a las siguientes dos posiciones decimales después del punto decimal de ese término anterior, ¿verdad? O sea que de ahí en adelante sigue cada vez añadiéndose un 25 más a las siguientes dos posiciones decimales del término que tengamos antes, ¿verdad? Etcétera. O sea que fíjense que los términos de esa sucesión tienden a acercarse al número cuya expansión decimal es el 1.25252525 para siempre, ¿verdad que sí? Que también es un número racional, porque fíjense que es decimal periódico infinito, tiene un periodo de un bloque de dígitos, ¿verdad? O sea, tiene un periodo que se repite para siempre, que es el 25. Fíjense también que esos números que están ahí, esos términos, son números racionales, porque su expansión decimal son expansiones decimales periódicas finitas, no infinitas, porque fíjense que el periodo de cada uno de ellos es 0. Por ejemplo, si yo cojo este número que está aquí en 1.25, después del 5 empiezan a aparecer 0, 0, 0, 0, 0. ¿Se fija? Y recuerde que por definición, si el periodo de un decimal periódico es 0, se dice que es finito. Si el periodo no es 0, se dice que es infinito. ¿Ve? Así que fíjense que esos números racionales, cuya expansión decimal es periódica finita, ¿ok?, tienden o se acercan a un número racional cuya expansión decimal es periódica infinita. Porque el periodo no es 0, sino que es 25, 25, 25, 25, 25 para siempre. ¿Ves? Así es que repito, esta sucesión a sub n, sus términos son racionales porque sus expansiones decimales son periódicas finitas y tienden a un número racional que es periódico infinito, porque el periodo no es 0, sino que es 25, 25, 25, 25, etcétera. ¿Ok? Y que corresponde, ¿verdad? Si usted hace el proceso que aprendimos en el álgebra elemental de cambiar de una expansión decimal periódica infinita a un número racional, encontrará que el racional que le corresponde, o sea, la fracción común que le corresponde es 124 sobre 99. La segunda sucesión pasa casi lo mismo, ¿verdad? Sus términos están recogidos, se llama x sub n, y sus términos están recogidos en este conjunto y son los primeros 1, 1.4, 1.41, 1.414, 1.4142, 1.41421, 1.414213, 1.414213, 1.414213, 6, etcétera, ¿verdad que sí? Fíjese nuevamente que son términos racionales, porque su expansión decimal son periódicas finitas. Por ejemplo, el 1.414, después del 4 empieza a aparecer 0, 0, 0, 0 para siempre. Por eso es que es una expansión decimal periódica, pero finita. Su periodo es el número 0. Sin embargo, distinto a los números racionales que estaban que eran términos de la sucesión a sub n, aquí no aparentan esos términos empezar a repetir un bloque de dígitos. O sea, esos números que están ahí no aparentan repetir, empezar a mostrar un periodo. ¿Verdad que sí? Bueno, pues entonces usted dice, bueno, pues entonces esto aparentemente no se acerca a un número racional como se acercaba a este, el 1.252525, que corresponde a 124,99 ahora, sino que aparentemente se acerca a un número que no es racional, es irracional, porque sus expansiones decimales de esos términos que son racionales no empiezan a mostrar un bloque de dígitos que se repita. De hecho, yo les dije, mire, esos números yo los saqué de la aproximación de la raíz cuadrada del 2. Que mire, ahí se la voy a mostrar nuevamente, si no se la mostré anteriormente. ¿Ve? Fíjense que los dígitos que aparecen en esa raíz cuadrada de 2 son los que van apareciendo ahí. Fíjense que primero puse el 1, y eso empieza con 1 punto algo. Después viene 1.414, qué sé yo. Pues entonces cojo el primero de los dígitos en la expansión decimal, que es 4. Después cojo los primeros dos, 4, 1. Después los primeros 3, 4, 1, 4, etcétera, ¿verdad que sí? O sea que yo lo he hecho a propósito. He ido tomando aproximaciones cada vez mejores
de la raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, efectivamente, esa sucesión cuyos términos son racionales, porque nuevamente tienen expansiones decimales periódicas finitas, periodo 0, se acercan no a un número racional, como ocurría en la primera sucesión, sino a un número irracional, la raíz cuadrada de 2. Así que fíjense que puede ocurrir que una sucesión de términos racionales se acerque a un racional, como ocurrió en el primero. O puede ocurrir que una sucesión de términos racionales, como es esta, no se acerque a un número racional, sino a un número irracional, que es a la raíz cuadrada en este caso, claro. Bueno, pues fíjense en esta definición. Una sucesión de Cauchy cuyos términos pertenecen a un conjunto A, subconjunto de los reales, se dice que es en ese conjunto A, ¿verdad? Se dice que es en A o en ese conjunto A. Si los términos, como dice aquí, pertenecen a ese conjunto, ¿verdad? Si dicha sucesión de Cauchy en A, o sea, cuyos términos están en el conjunto de números reales A, converge a un elemento también de A, se dice que converge o que converge en A, ¿ok? Bien. Por ejemplo, la sucesión A sub n, cuyos términos estaban mostrados aquí, ¿verdad? Es en Q. ¿Por qué? Porque sus términos, por lo que yo veo, son todos racionales. Y recuerde que ese es el nombre de los racionales, Q. Una Q escrita de esa manera, ¿verdad? Y converge. Específicamente converge en Q, porque converge al número racional 124,99, cuya expansión decimal es esta que está aquí, periódica infinita, porque su periodo ahora no es 0 como en estos casos, sino 25, 25, 25, 25, ¿ok? Bien, así es que esa sucesión está en los racionales y converge, porque su límite es racional también. Segundo, la sucesión x sub n, aquella que está allí, es en Q. Sus términos son números racionales, porque todos ellos tienen expansión decimal periódica finita, ¿verdad? Tienen periodo 0 cada uno de esos números. Sin embargo, no converge, porque para converger tendría que converger a un número racional también, como ocurrió con esta. Recuerde que sí converge, pero converge a un número irracional. Así es que decimos que no converge. A pesar de que converge, pero no converge en el conjunto en donde están sus términos, ¿ok? Ahora, fíjense que si yo considero tanto a esta sucesión A sub n como a esta sucesión X sub n, sucesiones en los reales, porque fíjense, esos números que son racionales son reales también. Y estos números que son racionales son reales también. Así que yo podría considerar ambas, además de considerar que son sucesiones en Q, porque sus términos son racionales, también puedo considerar que son en R, en los reales, porque sus términos, al ser racionales, son reales. Recuerden que los racionales son números reales también, ¿verdad? Y entonces yo podría decir que ambas convergen, porque esta, por ejemplo, que converge a un número racional es real. Y esta que converge a un número irracional, ese número irracional también es real, ¿veis? Así que fíjese, como dice el tercer ejemplo, vea que si consideramos que tanto la sucesión A sub n como la sucesión X sub n están en los reales, porque sus términos son números reales, racionales, claro, pero también reales, entonces ambas convergen, porque ambas convergen a números reales. La primera al número racional, 1.25252525, etc. Y la segunda al número irracional, que es real, raíz cuadrada de 2. ¿Se fija? Así que fíjese que depende de cómo usted visualice la sucesión, los términos de la sucesión, puede pensar que converge o no converge. Y fíjese, tenga cuidado, no se confunda que esta sí converge a un número irracional, pero se dice que converge si convergiera a un número también racional como lo son sus términos, ¿ok? Bien, vamos a ver este comentario. Se puede demostrar, no tenemos aquí las herramientas para hacerlo, usted lo verá en un curso más adelantado en matemáticas, si lo toma, que si una sucesión de Cauchy, se me quedó este detallito así, es que tengan cuidado cuando lo copien, que no se olviden que es una sucesión de Cauchy, en cierto conjunto A, subconjunto de los reales, converge, y claro, si converge a un elemento de ese mismo conjunto A, en donde está la sucesión de Cauchy, sus términos están en ese conjunto A, entonces se dice que A es un conjunto completo. ¿Y qué es eso de un conjunto completo? Bueno, pues recuerde que aquí vimos el concepto o el axioma de completez. ¿Se acuerdan? ¿Qué decía? El axioma de completez. Que todo conjunto, en el conjunto de números reales que yo estuviera trabajando, y especialmente en el conjunto de números reales que estuviera acotado superiormente, tenía una cota superior mínima. ¿Se acuerda? Pues si usted consigue un conjunto, subconjunto de los reales, en donde cualquier sucesión de Cauchy converge en ese conjunto,
usted puede demostrar que todo conjunto que usted tome en ese conjunto que esté acotado superiormente va a tener una cota superior mínima, ¿ok? Así es que vamos a terminar ese comentario, que es como un teorema que no podemos demostrar. Dice que puedo demostrar que si una sucesión de Cauchy en A converge, claro, en A, entonces A es un conjunto completo. Vamos a seguir acá. Completo. Un conjunto completo en el mismo sentido, o en el sentido, ¿verdad?, del axioma de completez. Y para que lo recuerden, todo conjunto en A, o sea, con elementos de ese conjunto de números reales, que esté acotado superiormente, contiene o tiene, pero no necesariamente lo tiene que contener, tiene una cota superior mínima. Déjenme buscar otro. ¿Es este? Superior, no. Sí. Cota superior mínima. Porque eso es lo que decía el axioma de completez, ¿verdad? Que todo conjunto de números reales en cierto conjunto que esté acotado superiormente tiene una cota superior mínima, ¿ok? Tiene el sub. Muy bien. Por ejemplo, mire. ¿Qué usted diría del conjunto de los números racionales? Que se llama Q, ¿se acuerda? El conjunto Q de números racionales. ¿Será completo o no? Bueno, pues yo vi que yo puedo tener sucesiones en Q que no convergen en Q. Por ejemplo, la primera, la A sub n, convergía en Q, daba el número 124,99 avos, ¿verdad? A ese convergía aquella primera sucesión A sub n. Pero la segunda, que era en Q, sus elementos, sus términos eran números racionales, no convergía a Q, en Q, ¿verdad? Porque convergía a un número irracional que no está en Q, ¿ok? Así que si eso pasa, no toda sucesión de Cauchy converge en Q. Por lo tanto, eso quiere decir que Q no sería completo, ¿verdad? No sería completo, pues la sucesión X sub n en Q no converge. Y vamos a aclarar que no converge en Q, porque sí converge a un número irracional, pero para converger tiene que ser en el mismo conjunto en donde están sus elementos para que el conjunto sea completo, ¿verdad? ¿Qué usted cree del conjunto de los números reales? ¿Será completo o no? Bueno, cuando analizamos el axioma de completez, vimos que el conjunto de los números reales era completo, ¿verdad que sí? Porque no le faltaba ningún punto en la recta numérica. Pero a base de las sucesiones de Cauchy, que usted diría que también es completo, porque fíjese que cualquier sucesión en los reales, sean de números racionales, de números enteros, de números naturales, de números irracionales, convergen, porque convergen o a un número racional o a un número irracional, en cuyo caso ambos también son reales. Así que yo me sospecho, a base de lo que hemos visto con las sucesiones, y claro, ya lo hemos visto con el axioma de completez, que el conjunto de números reales es aparentemente, según este otro criterio de las sucesiones de Cauchy, completo. Bueno, pues con ese concepto de que los números reales son completos, terminamos este tema de las sucesiones, de la teoría de las sucesiones. ¿Ok?
Y vamos a ver vamos a comenzar ahora el cuarto tópico de nuestro curso de precálculo, ¿verdad? Recuerden que el primero era relaciones y funciones, luego funciones algebraicas, luego teoría de las sucesiones, que lo acabamos de terminar con este comentario, ¿verdad? Con este ejemplo. Y ahora vamos a ver cuarto tema que se llama funciones exponenciales y logarítmicas. Funciones exponenciales y logarítmicas. Y usted dirá, bueno, ¿por qué pasamos de las funciones algebraicas? Pasamos entonces a las sucesiones, que también son funciones, pero funciones cuyo dominio son los números naturales, ¿se acuerdan? Y ahora pasamos otra vez a otras funciones, las funciones logarítmicas. ¿Por qué tuvimos que meter las sucesiones entre medio? Porque usted verá que los conceptos que hemos visto aquí sobre sucesiones son necesarios para entender un poco mejor las funciones exponenciales y logarítmicas y las otras que vamos a estudiar luego. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué no las incluimos como parte de las funciones algebraicas que venían antes de la teoría de sucesiones? Porque da la casualidad que estas no son funciones algebraicas, son otro tipo de funciones, a pesar de que las fórmulas que las representan son expresiones algebraicas. No son funciones algebraicas en el sentido que vamos a ver. Y de hecho, en vez de llamarse funciones algebraicas, ese nuevo tipo de funciones que vamos a empezar con este tema, sean funciones trascendentes o trascendentales, ¿ok? Bien, ya que vamos a hacer ese comentario inicial. No son algebraicas. Esas funciones que vamos a ver no son algebraicas, a pesar de que usted verá que las fórmulas que las representan son expresiones algebraicas, ¿ok? Se llaman este nuevo tipo de funciones, se llaman trascendentales o transcendentes. ¿Ok? Funciones trascendentales o trascendentes. Bueno, pues para poder entender un poquito más qué son las funciones trascendentales o trascendentes, vamos a dar una definición formal de lo que son funciones algebraicas. Explicamos, ¿verdad? Lo que son funciones algebraicas cuando estudiamos las funciones algebraicas, pero una definición un poquito más formal de lo que son funciones algebraicas, ¿ok?
Vamos a ver, dice, si tenemos una función representada por una fórmula resuelta para la variable independiente, que generalmente es la y. Y en la expresión que corresponde a la solución esa, aparece la variable independiente, que generalmente es la x, envuelta con operaciones fundamentales, que recuerde que son la suma, la resta, la multiplicación, la división, la exponenciación y la radicalización, la extracción de raíces, ¿verdad? Decimos que tenemos una función algebraica explícita. Si tenemos una igualdad en la forma a sub 0 de x más a sub 1 de x por ya la n más a sub 2 de x por ya la n menos 1 más a sub 3 de x por ya la n menos 2 y así seguimos hasta llegar a sub n de x por y a la 1 igual a 0, donde a sub i de x y yendo desde 0 hasta n, ¿verdad? Son expresiones algebraicas con la variable independiente x, donde y es la variable dependiente, que es la y n es un número natural fijo, ¿no? Es más, puede ser cardinal. En teoría puede ser cardinal. Decimos que tenemos no una función algebraica explícita, sino una relación algebraica implícita. Decimos que tenemos una relación algebraica implícita. Fíjese, no función. Decimos que tenemos una relación algebraica implícita. Si tenemos una fórmula resuelta para la variable dependiente, que generalmente es la y, la que representa los valores del alcance de una función, ¿verdad? Y la fórmula, la expresión que da la fórmula es una expresión algebraica, o sea que está envuelta
la variable independiente x con las operaciones fundamentales de suma, resta, multiplicación, división, exponenciación y radicalización. Sí, da la casualidad que la igualdad que tenemos no está resuelta para la variable y, que es la que representa los valores del alcance, ¿verdad? La variable dependiente y. Pues, y la tenemos escrita de esa manera, ¿verdad? Con un 0 al lado derecho en una ecuación, pues decimos que tenemos una relación algebraica implícita, ¿verdad? Ajá. Y claro, si son expresiones algebraicas, pues tiene que estar esa x relacionada por suma, resta, multiplicación, división, exponenciación y radicalización. Bien, y decimos que es relación, no función, como en el primer caso, porque puede ser que usted intente resolver esa ecuación para la y, que fíjese que no me la dan resuelta para la y, me la dan envuelta ahí, en una expresión, ¿verdad? Y al yo resolverla puede ser que la fórmula me diga que hay más de un valor que corresponde a los valores que le corresponden el alcance para los valores del dominio, ¿verdad? Que eso vimos que ocurría algunas veces. Bien, por ejemplo, mire estos ejemplos. El primero que les tengo aquí dice así: y es igual a 3x cuadrado más x menos 5. Bueno, pues fíjense que ahí inmediatamente usted se da cuenta que esa igualdad está resuelta precisamente para la variable dependiente y. Pues esa es una función. De hecho, fíjense que es una función polinómica cuadrática, ¿verdad que sí? Explícita, ¿verdad? Es una función es una función algebraica, ¿verdad? Específicamente es una función cuadrática explícita, porque está resuelta para la variable dependiente y. Esta segunda dice y es igual a x más 5 por la raíz cuadrada de x menos 3x. Pues fíjense que esa igualdad también está resuelta para la variable dependiente y, pues es una función algebraica explícita, ¿verdad? Y de hecho fíjense que aquí, ¿verdad? Como dice la definición, la expresión que queda en la solución, ¿verdad? Está es algebraica porque está la incógnita, la variable más bien independiente, que es la x, está relacionada entre ellos, entre esos números que están ahí, por multiplicación, exponenciación, suma, resta, etcétera, ¿verdad? Aquí igual. Suma, multiplicación, radicalización, resta, multiplicación, etcétera, ¿verdad? Pero es una función algebraica explícita. Fíjese que no es polinómica, ¿verdad que no? Porque la raíz cuadrada de x, al ser x a la 1 medio, ya eso deja de ser un polinomio, ¿verdad? Pero no deja de ser algebraica. Y es explícita porque está resuelta para la variable y, que es la variable dependiente. Es una función algebraica explícita. Tercer ejemplo. Y igual a x más 5 sobre x cuadrado más 2x más 1. Fíjese claramente, esa es una función algebraica explícita, específicamente racional, ¿verdad? La división de dos funciones. Y sabemos que es explícita porque está resuelta para la y, ¿verdad? Es una función algebraica, y repetimos, algebraica, porque su variable independiente está envuelta con sumas, división, exponenciación, multiplicación, ¿verdad? Algebraica explícita, explícita porque está resuelta ya para la y, para la variable dependiente. Muy bien. Fíjense en esta otra que dice el 4, 3xy cuadrado menos, menos 5x más 2 raíz cuadrada de x sobre 7 menos x cuadrado por la raíz cúbica más la raíz cúbica
de x al cubo más la raíz de x, perdón, raíz cúbica de x más la raíz cuadrada de x sobre 2 por y al cubo. ¿Okay? Por y al cubo. Bueno, pues fíjese que esta expresión, y eso dice que es igual a 0, perdón. Esa igualdad, ¿verdad? Que dice que esa expresión es igual a 0, se parece a esta expresión, ¿verdad? Esta igualdad que está aquí. ¿Ah? A algo que vuelve las x y las y igual a 0, ¿verdad que sí? Pues fíjese que sería una relación algebraica porque fíjese que las operaciones que están envueltas ahí son ¿cuáles? Multiplicación, exponenciación, resta, multiplicación, suma, multiplicación, radicalización, división, resta, exponenciación, suma, radicalización, suma, radicalización, división y multiplicación, ¿verdad? Fíjense que es una expresión algebraica, ¿verdad? Pero que no está resuelta para la y, la variable dependiente. Así que esto sería una relación algebraica. Y decimos no función, relación, porque si yo tratara de resolver eso para la y, puede ser que me encuentre que no resulta ser una función. Cuando termine y igual a algo, me dice y igual a más y menos. Pues ya ahí no es una función porque la y le está correspondiendo un valor en el alcance. O sea, hay dos valores. Hay un valor del dominio que va a dos valores en el alcance, uno positivo y uno negativo. ¿Se fija? Así que por ejemplo, lo podemos decir así. A lo mejor sí es una función, pero por lo que tenemos ahí es una relación algebraica implícita, no explícita, porque no está resuelta para la y, que es la variable dependiente. ¿Ves? Es una relación algebraica implícita. ¿Okay? Donde vamos a identificar estas cosas, ¿verdad? Fíjense que primero tenemos el a sub 0 de x, ¿verdad? El a sub i de x, ¿verdad? Son expresiones algebraicas con la variable independiente. Y fíjense que la expresión a sub 0 de x es una expresión algebraica que contiene la x que no está acompañada con la y como factor, ¿verdad que sí? Pues fíjense que aquí estos dos términos son una expresión algebraica en la variable independiente x que no están acompañadas con la y. Así es que la a sub 0 de x es precisamente esos dos términos, ¿ok? A sub 0 de x es menos 5x, perdón, más 2 raíz cuadrada de x sobre 7, ¿ok? Esos dos términos, que es una expresión que contiene la x pero no están acompañadas de la y, es el a sub 0 de x, ¿verdad? ¿Qué es el a sub 1 de x? Pues fíjense que el a sub 1 es el que acompaña a la variable dependiente y cuando esté elevado al exponente más alto, porque fíjense que ahí en adelante el exponente de la y empieza a disminuir hasta que se convierte en 1, hasta que baja a 1, ¿ves? Así es que el a sub 1 de x es la expresión en la variable independiente x que acompaña a la y elevada a la potencia más alta. Fíjense que aquí la potencia más alta de la y que aparece es esta, y al cubo. Pues este coeficiente que acompaña a la y al cubo, que es esto que está aquí, que fíjense que es una expresión algebraica en la variable independiente x, sería el a sub 1 de x, ¿ves? El a sub 1 de x, ¿ves? El a sub 1 de x es esa expresión que está ahí. X cuadrado negativo, vamos a ponerla acá abajo porque es más largo, negativo x cuadrado más raíz cúbica de x más la raíz cuadrada de x sobre 2, ¿ok? Bien, vamos a terminar con este ejemplo. ¿Qué será el a sub 2 de x? Pues fíjense que sería el que acompaña, el a sub 2 de x es el que acompaña a la y elevado a un exponente menos que el exponente más alto. Pues fíjense, como el exponente más alto es 3, vamos a ver si aparece ya la 2. Sí, aparece ya la 2 aquí. Así es que el a sub 2 de x es el que acompaña a esa y a la 2, a uno menos que el exponente más alto, ¿ves? Así que sería 3x, ¿verdad? 3x. Bien, y fíjese que ya ahí, ya tenemos todo identificado, ¿verdad? El a sub 0, el a sub 1 y el a sub 2, porque fíjese que ya no tenga más, aparecen más términos para identificar, ¿ok? Así que ahí tenemos eso.
Si tenemos este otro, el número 4, ¿verdad? Que dice 3xy más x cuadrado y igual a menos 2y más 5. Bueno, pues claramente, nuevamente, aquí no tenemos eso resuelto para la y, ¿verdad que no? Así que ya usted sabe que eso va a ser una relación algebraica, porque fíjense que lo que está envuelto aquí son operaciones de las fundamentales: multiplicación, suma, exponenciación, multiplicación, suma, etcétera, ¿verdad? Así que es una relación algebraica implícita porque no está resuelta para la y, ¿ok? Bien. Bueno, vamos a identificar también lo que es las A es esa, ¿verdad? Pero, como ya terminamos el tiempo, eso lo dejamos para la primera parte de la lección número 65, donde espero verlos ya prontito. Hasta entonces.